Bien. Sí, pues, Manny, sí. Sí, 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 sí. Sí, tenés razón. Sí. Micronutrientes, terminamos vitaminas. Estamos en metabolismo del agua. Así que vamos a tener que sumar una clase más porque faltan varias cositas de agua todavía. Con agua tienen que tener un solo problema, ¿no? Tienen que tener un solo cuidado, que no les salpique. Oh, qué chiste fácil. Qué chiste fácil, pues, ¿no? No, están todos. ¿Por qué, Sofi? ¿Querés hablar mal de noviembre? Claramente. Se entendió claramente. Esa va a ser la nueva frase ahora, chicos, ¿no? ¿Se entendió claramente? ¿Claramente se entiende lo que digo? Bueno, sí, ¿por qué? ¿Por los que salieron o qué? Yo si no me di cuenta. Bueno, claro, sí, 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 Sofi. Recién ahora te estás dando cuenta de eso. Guarda, ¿eh? Y solamente hay resumen gráfico. ¿Van a subir algún apunte? Sí, pues, sí. Vamos a subir agua. Sí, y Power también lo va a habilitar Manny. Bueno, ustedes me dijeron que les gustaban las matemáticas, ¿no? O no tanto. Epidemiología tiene que estar en áreas transversales. Bien. ¿No les gustan las matemáticas? ¿No les gustan? Ni bien ni mal, pero si les gustan las matemáticas, eh, reci, cuando uno más uno es 3, cuando uno más uno es 3, y eso sería bueno o malo, o no entiendo, no entendí. A ver, explicarle a tus compañeros por qué uno más uno te da 3. A ver, explícale. Escribí en público antes de que se queme. Bueno, lo que vamos a ver nosotros ahora con mi coequiper, que debe estar por ahí, debe estar peinando su larga cabellera. ¿Sí? Y lo primero que escucho es que uno más uno es 3. Pero eso, estuviste en mi primera clase, pues yo les dije que en medicina uno más uno es 3. Ah, hace mucho les dije eso, ¿no? Uy, Sofi, qué mal chiste metiste. Oh, ah, ay, Dios santo, Dios santo. Ya te estás contagiando, ¿eh? Ah, mirá, ahí está mi coequiper, mirá. ¿Eh? Peinaduli, ¿eh? Bien formalón, ¿eh? Me va a dejar pasar una. La... Bueno, chicos, la clase se hace de la siguiente forma.
¿sí? Epidemiología es mucho de números, pero también es mucho de entendimiento. ¿Está? Es complicado epidemiología. Casi como episte. De hecho, tiene un montón de números y hay un montón de cálculos que hay que hacer en muy poca fracción de tiempo. Y hay otras preguntas donde ustedes tienen que reconocer numeradores, denominadores, tienen que darle la interpretación, ¿sí? Y no es lo mismo conocer que interpretar. Por ejemplo, Manny sabe un montón de estadística, y esto es real, digamos. Sabe un montón de estadística, sabe un montón de informática, sabe un montón de números, sabe sumar, sabe restar, sabe dividir, sabe un montón de matemáticas. No estoy diciendo nada que no sea cierto, Manny, ¿sí? Y cuando hicimos el trabajo por primera vez con Manny, con epidemiología, que tiene un montón de estadística, Manny me decía, pero ¿y eso que vos estás haciendo en realidad no es así? Entonces, ¿qué le dije yo? Yo le di la respuesta. Los médicos modificamos la estadística como a nosotros nos place, digamos, ¿sí? Y la expresamos de la forma en que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, no es la misma estadística la que ustedes ven en mi colegio a la estadística que vamos a aplicar acá, ¿sí? Por eso, Manny, hay algunas cosas que, de hecho, todavía me sigue preguntando, ¿pero vos estás seguro? Y obvio que estoy el menos soberbio, digamos, ¿sí? O sea, ¿vos estás seguro, Mauro? Obvio, digamos. Pero fíjate, no puede ser así, Manny, deja de romperme el esquema, digamos, porque si no, tengo que pensar, ¿se entiende, no? Pero, ¿a qué voy con esto, chicos? Que por más que ustedes sepan un montón de estadísticas, de suma, de resta, ¿sí? De cuánto es 2 más 2, 1 más 1, ¿no? ¿Sí? Esos números raros que le dan a ustedes, ¿está? Tienen que entender, ¿sí? Más allá de que nosotros cortemos de la clase con uno que otro chiste, digamos, ¿sí? Tienen que entender la clase. Si ustedes no entienden desde el primer momento, probablemente queden como una brújula en lavarropas, ¿sí? Perdidos. ¿Estamos? Bien. Pero la idea es, primero, distenderlo un poco, porque yo sé que agua es bastante complicado. De hecho, conozco gente que todavía no entiende agua. Yo, por ejemplo, ¿qué Dios? No entendía y daba clase, ¿no? Así quería que entiendan los alumnos. Hay gente, agua es difícil, ¿sí? Es un tema muy difícil, porque hay que saber bioquímica, fisiología, es el tema más abarcativo de toda la medicina y por ende es el más complicado. Y epidemiología también es muy complicado, digamos. O sea, ustedes salieron de Guatemala, digamos, y se están yendo a, no sé, a Venezuela, una cosa así, ¿se entiende, no? ¿Está? Se entendió la referencia, ¿no? Por la distancia, digo, por el calor, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es tratar de hacerlo. Con Ángel no tenían... ¿Querés dar epidemiología con Ángel? ¿Sí? No, con Ángel tienen algo parecido. Epistemología tienen con Ángel. Epistemología. Es como la epidemiología, pero santiagueña. ¿Vieron? Los santiagueños todos dicen la S. Una vez un santiagueño le preguntaron, ¿cómo te llamabas? Juan Pintos, pero sin S. Así le dijo el santiagueño. Le ponemos muchas S nosotros. ¿Ah? Entonces, epistemología, así de un santiagueño. ¿Ah? Bien. Chiste malo. Ay, qué malo que soy para hacer chistes. Por lo menos intento, ¿sabes? Bueno, bien. Niños, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la epidemiología y Manny lo que va a hacer es ir mostrándonos algunas cosas en el Excel, ¿sí? Soy malísimo para el Excel, entonces Manny se encarga del Excel, que maneja muchísimo mejor que yo, digamos, y que cualquiera manejaría decir, pero como no le voy a dar crédito a ¿sí? Entonces, empecemos, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? Primero que la epidemiología tiene un montón de números. Números que hay que entenderlos sí o sí porque les van a preguntar tal número, de dónde sale o qué utilizan para hacer tal ordenador, ¿sí? ¿Está? Entonces, primero tenemos que saber qué es la epidemiología, ¿está? Ese es un señor, por ahí busquen la historia, está buena la historia, supongo que no van a tener mucho tiempo,
Pero si leyeron el libro, que ustedes me dijeron que leyeron ayer, van a tener tiempo para leer la vida de Ignaz Kulov Semmelweis. ¿Sí? De hecho está en la academia. ¿Tá? Epidemiología suele servir mucho y es muy importante para el trabajo en terreno que ustedes van a tener. Ustedes tienen que rendir un trabajo en terreno que rinden en grupo y rinden también de forma individual. ¿Sí? Para eso van a tener que usar epidemiología y no solo para hacer el trabajo, sino que, y esto nos pasa siempre, si no, Manny, me podés desmentir. Si yo digo alguna mentira, Manny, vos me podés desmentir tranquilamente. Si llego a mentir, no digas, ¿eh? Las dudas. Para cuando tengan que defender su opinión de los demás compañeros. ¿Sí? Para eso les va a servir mucho entender epidemiología. Estoy hablando por sus compañeros de otra academia o por compañeros que no vayan a la academia. Esto no significa que Man y yo seamos los mejores. ¿O sí? Sí, ¿no? No, no, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿tá? No somos los mejores, digamos, pero intentamos hacer lo mejor que nos sale. ¿Ok? Y en hacer lo mejor que nos sale, tratamos de explicar para que ustedes entiendan y puedan responder. Y obviamente que les sirva para el trabajo en terreno y les sirva para defender ese trabajo en terreno. Por eso, ¿por qué les hablo tanto de más ahorita hace 5 minutos, 10 minutos que estaba hablando? Porque se me hace necesario que ustedes entiendan que esto es importante. No solo para las preguntas, sino para hacer el trabajo. Porque ustedes se la van a tomar a la ligera y a la mitad de la clase, cuando empecemos con los ejercicios de Marty, perdido. ¿Se entiende? Entonces, traten de entenderlo desde ahora, porque después, les digo las postas, se les va a complicar un montón. ¿Ok? Sí, tenés que hacer un trabajo con tus compañeros y tenés que defender tu opinión y tenés que decir por qué es tal cosa. Y te van a decir, no, pero mi profe dijo tal cosa. Y vos le tenés que decir, pero Mauro me dijo otra cosa. Ahí, el cuchillo entre los dientes, así. ¿Está? No, tienen que entender el por qué. ¿Sí? Siempre tienen que entender el por qué. Si bien le podemos enseñar a descartar algunas cosas, tienen que entender, porque tienen que comprender por qué dicen tal cosa. ¿Se entiende? Esa es la idea, chicos. ¿Está? ¿Está? No, porque Manny no los manda a pelear, digamos. Manny le dice, chicos, fíjense, díganle de esta forma, yo no. ¿Sí? No soy el más diplomático de los dos, digamos. ¿Entiendes, no? Manny, ¿me equivoco o no? No, ¿viste? Entonces, ¿de qué trata la epidemiología? ¿Sí? La epidemiología es la ciencia dentro de la medicina, o es una ciencia prestada dentro de la medicina, que aplicamos los médicos y de hecho la modificamos un poquito, que trata de entender qué es lo que pasa, cómo pasa, cuándo pasa, en qué tipo de personas pasa y por qué pasa. ¿Sí? Entonces, la epidemiología me dice qué es lo que está pasando. ¿Sí? Si tengo una enfermedad nueva, si tengo una enfermedad vieja, si tengo una enfermedad vieja que ahora volvió a resurgir, ¿está? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Cuáles son los mecanismos de la enfermedad? ¿Cuándo pasa? Si pasa en un determinado tiempo, por ejemplo, otoño, primavera, invierno, verano, o si pasa en una determinada semana epidemiológica, ¿sí? ¿Cuándo pasa? ¿Hay algún momento donde, por ejemplo, la gripe es más frecuente? ¿Hay otro momento donde la gripe es menos frecuente? ¿Sí? Eso es lo que me dice la epidemiología. ¿Está? ¿En quiénes? La epidemiología me dice si hay algún tipo de pacientes que sea más propenso a sufrir una enfermedad. Por ejemplo, la epidemiología es la que mediante su análisis me dice, no, el cáncer de pulmón es más frecuente en los fumadores. El cáncer de pulmón es mucho menos frecuente en aquellos que hacen ejercicio y tienen una dieta equilibrada. ¿Sí? ¿En quiénes? Y después me dice el por qué. ¿Por qué? Porque en tantos fumadores se demostró que aparecía tantas veces, mientras que los no fumadores me dijo tal y tal cosa. ¿Sí? Me da un fundamento. Y ese fundamento que me da la epidemiología se basa en estadísticas y se basa en números. Se basa en poder saber calcular. De hecho, ustedes tienen que saber reconocer algo que se llama numerador y denominador. ¿Sí? Es decir, tienen que tener bien claro lo que es el denominador y lo que es el numerador.
El denominador en una fracción es el número que está arriba, ¿o no? Uy, me tiraron un par de sí ahí, ¿eh? El denominador es el que está abajo, ¿se entiende o no? El que está arriba, ¿cómo se llama? River, digo, el numerador, ¿sí? El que está arriba en una fracción se llama numerador, ¿está? Y el que está abajo se llama denominador, ¿estamos? Chicos, eso tienen que tener muy claro, porque hay preguntas en la facultad donde le dicen, ¿cuál es el denominador para la mortalidad infantil? Y les ponen un número en el enunciado, y ustedes tienen que marcar entre las respuestas un número, ¿se entiende o no? Y si no tienen claro numerador y denominador, van muertos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ahí me muteó Manny justo en la última parte, vamos, pero van mal si no lo entienden. ¿Sí? Entonces, primero lo primero y primero está arriba. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Acá está la definición que vos me pediste. Todas las definiciones, todo lo que yo digo, la mayoría de las cosas están escritas en el Power. ¿Sí? Eso por ahí es una discusión que cuando hacemos el Power con Manny, digamos, si bien está mi nombre, lo hacemos entre los dos, él se encarga más del Excel que del Power, pero es algo que Manny por ahí me critica, me dice, che, no le pongas tantas cosas, tantas letras a tu Power, yo le digo, no, porque si no los chicos no me prestan atención y se ponen a escribir o no, te estoy viendo, ¿eh? Se ponen a escribir o agarran el teléfono y no me, yo necesito que me entiendan ustedes, ¿sí? Necesito que me entiendan. Y después que pregunten, ¿está? Va a estar en el aula, sí, va a estar en el aula. Va a estar, ¿sí? No la definición, pero tenés que saber para qué se utiliza, porque una pregunta teórica puede ser cuál es o quién se encarga de estudiar la distribución, la frecuencia, la epidemiología. De eso se encarga la epidemiología. No la estadística, no los indicadores, no los índices, la epidemiología en su totalidad, ¿sí? Porque la epidemiología no se trata solo de hacer números, sino que también se trata de interpretar esos números, ¿ok? Es decir, yo les puedo decir 15, pero 15 en una población de 100 es mucho, y 15 en una población de 1.000.000 no es tanto, ¿se entiende? ¿Sí? Acá está, Abril, ahí te la dejo igual acá en el Power está la definición, ¿sí? Así que algunas cosas me voy a ir pasando. Esto es lo que yo les decía, ¿se acuerdan como las técnicas, había estrategias o técnicas de promoción de la salud? ¿Recuerdan que había 5 estrategias de promoción de la salud? ¿Sí? Y una de esas estrategias o técnicas de promoción de la salud era reorientación de los servicios sanitarios, que incluía pasar de una visión de enfermedades infectocontagiosas, pasar de una visión de enfermedades infectocontagiosas a una de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí te respondí mal, ¿sí? Recién estamos empezando, ¿sí? Recién estamos empezando. Entonces, eso tenía un nombre, ¿sí? Cuando yo pasaba de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades crónicas no transmisibles, eso tiene un nombre, ¿sí? Eso tiene un nombre, ¿está? Muy bien, tiene un nombre. Se llama... Manny, ¿vos te acordás cómo se llamaba esto? ¿Te acordás que esto fue un punto de discusión? Me acuerdo, pero no sé si hay que decirlo o cómo es. Ah, sí, le decimos. Decimos ¿Se, trans, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Transición, eso. Eso, ¿no? Ah, bien. Transición epidemiológica, ¿sí? Es decir, yo tenía muchas enfermedades infectocontagiosas y pasé ahora a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? Esto tiene que ver con la frecuencia, es decir, controlo un tipo de enfermedades y mientras controlo esas enfermedades van apareciendo otras nuevas, ¿se entiende? Es decir,
Si antes la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas y ahora yo puedo controlar esas enfermedades, hago que la gente viva más. Si la gente vive más, ¿queda más susceptible a tener daños por envejecimiento o no? Claro, es decir, a ver, el problema de los jóvenes, de nosotros, de todos nosotros, ¿sí? De todos los que estamos en esta clase, el problema más frecuente es como que esa risa, ¿eh? ¿Se llama? ¿No, eh? El problema de los jóvenes, de nosotros, ¿es la diabetes de tipo 2? ¿Cómo que vos? ¿Nuestro problema más frecuente es la diabetes de tipo 2? No. ¿Puede haber uno que otro diabético tipo 2? Sí, pero no es lo principal. ¿Cuáles son nuestros primeros problemas? ¿Cuáles son nuestros principales problemas? Las infecciones, ¿cómo cuál infecciones? ETS, háganse vivo ustedes, ¿eh? Profiláctico de barrera, ¿eh? Bien, las infecciones, las enfermedades por muertes violentas, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿sí? Esas son nuestras enfermedades. Sin embargo, para los adultos mayores o para los que son más grandes, 40, 50, ¿sí? Que son adultos avanzados, no mayores, pero son más grandes, ahí sí empiezan a aparecer la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, ¿sí? Entonces hay un cambio. Nosotros tenemos un tipo de enfermedades, los más viejitos otro tipo de enfermedades, ¿sí? ¿Estamos? No entiendo lo que están poniendo. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es la transición epidemiológica? ¿Sí? La transición epidemiológica es un cambio en el tipo de enfermedades que experimenta una población. ¿Estamos? ¿Qué es la transición? La transición es un cambio, pasar de uno a otro. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es la transición epidemiológica? Es el cambio en el tipo de enfermedades en una población específica o en una población determinada. ¿Sí? Es decir, si yo tengo muchas infectocontagiosas y las empiezo a controlar, van a ir apareciendo enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Se acuerdan? Como las que vimos, cardiopatías, hipertensión, obesidad, el cáncer. ¿Sí? ¿Se ubican todos? ¿Sí? La transición entonces es el cambio en el tipo de enfermedades en una población específica. ¿Está? Cuando pasamos de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, no. Transición es el cambio de un tipo de enfermedad hacia la otra. El enfoque es la forma como yo voy a tratar las enfermedades, cómo yo voy a intentar que no aparezcan las enfermedades. Eso es el enfoque. Cómo yo me voy a encaminar a solucionar el problema. Y encaminarme a solucionar el problema es diferente en una o en otra enfermedad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo todos hasta ahí? ¿Me van siguiendo todos? Chicos, yo me exalto cuando doy esta clase, ¿eh? O sea, no es que yo me enoje ni nada, pero sí me salta la térmica, digamos, ¿sí? Entonces, obviamente las enfermedades infecciosas no se tratan de la misma forma que las crónicas no transmisibles. ¿Se entiende? ¿Y cómo yo sé cuáles son las que predominan en un lugar? ¿Cómo sé? A ver, voy a aclarar esto nomás por las dudas. No quede en el aire nomás. Puede ser que yo tenga muchas enfermedades infecciosas y pocas enfermedades crónicas no transmisibles.
Ahí estoy en el periodo de enfermedades infecciosas, ¿o no? Sí. Puede ser que yo tenga algunas enfermedades infecciosas y también tenga algunas crónicas no transmisibles. Ahí estoy en el medio de la transición, ¿se entiende, no? Ahí recién estoy en el periodo de cambio, ¿se entiende? Sería la etapa 2. O puede ser que tenga pocas infecciosas y tenga muchas crónicas no transmisibles. Ahí estoy en la etapa de crónicas no transmisibles. O etapa 3, ¿se entiende? ¿Se ubican? ¿Cómo yo llego a estas conclusiones? Les vuelvo a repetir. Sabiendo de cifras. Para esto yo utilizo indicadores, utilizo variables y utilizo índices. ¿Ok? Les dejé este cuadrito, pero a ver. Las enfermedades infecciosas, por lo general, ¿son cortas o son largas? Por lo general son cortas. Una que otra pueden ser largas, ¿sí? Pero por lo general son cortas, ¿sí? Entonces, no, algunas no, ya sé. Algunas no son cortas, algunas son largas. Pero que las enfermedades infectocontagiosas sean cortas, ¿es bueno o es malo? Manny, ¿puedo sacar conclusiones así? ¿No? No saco conclusiones, No, no, ¿no? Bueno, no, entonces, que sean cortas significa no, que sean, no, no, que sean cortas es bueno si no son letales. ¿Se entiende? Es decir, que sean cortas siempre es bueno o no. No, depende del contexto. Porque si es corta, pero es letal y me mata a mucha gente. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Si es corta, pero se puede curar, entonces sí es buena. Entonces ahí tenemos un concepto más, que es letalidad. ¿Sí? Letalidad es qué tan mala es una determinada enfermedad. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo recién. ¿Sí? Que sea corta, ¿es buena o es mala? Depende. ¿Se entiende? Depende. Si mata a mucha gente, y no, no es buena. Por ejemplo, un ejemplo, no, por favor, el himno me haga repetir, porque no sé cuánto dura, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, el ébola es una enfermedad corta. El ébola, la fiebre hemorrágica, o sea, por el ébola, es corta, pero es muy letal. O sea, hay cepas de ébola que creo que la más buenita mata a 8 de cada 10 personas. Seguimos hablando de enfermedades. Entonces, en ese caso, que sea corta la enfermedad, ¿es buena o es mala? Es mala porque es corta y es letal. ¿Se entiende o no? ¿Qué significa que sea corta? No sé por qué todos se ríen, digamos, no estoy entendiendo esa parte, ¿no? Pero estoy hablando en tiempo de duración. ¿Es bueno que dure mucho o que dure poco la enfermedad? Depende otra vez, chicos, leo porque 10 jaja por cada respuesta.
Depende, ¿por qué? Porque si la enfermedad es corta, pero me mata, no me sirve de nada. Ahora, si la enfermedad es como el resfriado, que es corta y me curo, y sí, ahí me beneficia. Se entiende que toda enfermedad, hablamos del ébola en comparación con la gripe, ¿sí? Entonces, como alguien había dicho, todo depende del contexto en el cual lo digo. Y para eso tengo que saber interpretar. ¿Se entiende? Porque si yo les digo, el ébola mata a 8 de cada 10, y les digo, no, pero el VIH mata a 1.500.000 personas por cada 100 millones. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? ¿El VIH o el ébola? Claramente el ébola, porque se los puse en números bastante claros. ¿Se entiende o no? Pero ustedes van a tener que comparar de esa forma. ¿Y cuál de las dos es más corta? ¿El ébola o el VIH? El ébola. Pero no me beneficia que sea más corta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Imagínense que ustedes van a tener que comparar qué enfermedad es más mala que otra con números, por ejemplo, no sé, 150.000 por cada 420.000 en comparación, no entendí igual, man. En comparación con, supongamos, ahí entendí. En comparación con 300.000 en 500.000, 650. Con números así van a tener que comparar. ¿Sí? Algo le pasó al chat. Otra vez. Manny, me voy a enloquecer hoy. No sé si me cago con el chat, por favor. ¿Sí? Hoy, Entonces, hoy, para eso. hoy nada más va a pasar eso. Chicos, les aviso por las dudas. No es para que lo escriban al chat, pero solamente hoy probablemente estén habilitados todas las reacciones y eso porque ya vieron que es un caos. El tema de reaccionar por ahí para otro tipo de reuniones puede servir, pero para la clase no suma en nada, digamos, lo de las reacciones y eso. Fíjense que es incómodo al leerlo, corre mucho el chat, no. Me parece que no está bien hecho, no está bien pensado el tema de las reacciones, pero probablemente no esté habilitado para la próxima. Les aviso por las dudas. Y encima, Manny, justo con el tema que entramos, ¿no? Que es el más complicado, digamos. ¿Se entiende? Y tengan Entonces, paciencia, chicos, porque eso también, que lo que dijo hoy Mauro, está teniendo problemas el Zoom. Ustedes mismos también, de hecho me acaban de decir, Bruno me acaba de decir que se le apaga el Zoom cada 20 minutos, literalmente lo estoy leyendo. Hay varias personas que nos están diciendo o tienen problemas con las mismas cámaras, y ven, evidentemente hay un tipo de inconveniente con el Zoom, así que paciencia para los chicos, así que se ve que están implementando cositas nuevas, así que paciencia y paz. bien, entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que, a ver, ¿qué es lo que tienen que saber? Que para analizar las enfermedades yo necesito saber algo que se llama letalidad. ¿Sí? ¿Qué es la letalidad? La letalidad es la capacidad que tiene una enfermedad de matarme. Esa es la letalidad. ¿Ok? ¿Está? Entonces, ¿qué es la letalidad? Es la capacidad que tiene una enfermedad para matarme. O, dicho en eso es, acá entre nos, ¿no? O, dicho en términos epidemiológicos, es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por su enfermedad. ¿Vieron que va cambiando? Entonces, ¿qué es la letalidad? Es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por su enfermedad. ¿Estamos? Es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por su letalidad. Por ejemplo, si yo analizo las muertes por COVID dentro de la población, ¿estoy analizando la letalidad?
Sí, ahí ya te leí, Ramiro, para... sí, ahí vamos a ver, pero vamos a usar cifra relativa además. A ver, vuelvo a repetir. Uy, el chat se fue a no sé dónde, ¿eh? Repito, si Joan, ¿todos entendieron la definición? La letalidad es la capacidad que tiene una enfermedad de matarme. O es la probabilidad, y escuchen esto, es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por su enfermedad. Entonces, si yo analizo las muertes por COVID en toda la población, ¿eso es letalidad? Bien. Todos dicen sí. ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice no? Vos decís que no. Y como para seguir el diálogo, Manny, ¿vos qué decís que eso es letalidad o no? Porque dijimos, yo les dije los muertos en la población. ¿Eso es letalidad o no? Me parece que no. ¿Sé qué opinan? ¿Por qué aparecen los no ahora de golpe cuando vos hiciste una pausa y todo? Si no, Apareció de golpe, ¿eh? Manny, ¿cómo sería entonces si yo tengo que decir, vos que manejás estadística más que yo, ¿cómo sería la letalidad? la letalidad en este caso son los muertos, digamos, entre los enfermos. ¿Son los muertos entre los enfermos o no? Porque es la capacidad que tiene la enfermedad de matar a una persona. Sí o sí tiene que ser entre los enfermos. ¿Se entiende o no? Porque como dije la segunda parte en términos epidemiológicos, es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por la enfermedad, ¿o no? Letalidad, muertos entre los enfermos, sí. Un no, Ramiro, un no. Porque la letalidad es la cantidad de muertos entre los enfermos con COVID, no la cantidad de muertos en la población general. La cantidad de muertos en la población general se llama, como dice Wendy, mortalidad. ¿Sí? ¿Se van más o menos ubicando? ¿Por qué tienen que, se dan cuenta que tienen que interpretar eso? ¿Se dan cuenta por qué es importante la interpretación? Manny, les mostramos en el Excel para que más o menos vean cómo se hace esto o cómo pasar una interpretación a un papel. ¿Te parece? Dale, ahí te comparto. ¿Sí? Ahí comparto. Ahí ya comparte Manny y Manny le va a poner la definición y les va a mostrar cómo son las partes para ir armando, para ir interpretando. Y nosotros vamos a ver cifras significativas después de esto. ¿Se entiende? Entonces, era lo siguiente. Yo les dije esto. Sofi, deja de jugar con el gato, ¿no? Yo les dije esto, ¿está? Les dije, la letalidad es la capacidad, después de hablar de tasa de letalidad y demás, todas esas cosas, pero les dije, la letalidad es la capacidad que tiene una enfermedad de matar al enfermo, o es la capacidad que tiene una enfermedad para matar, ¿sí? O, dicho en términos epidemiológicos, les dije que es la probabilidad que tiene un enfermo de morir por su enfermedad, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí Manny ya tiene escrito y Manny les va a explicar o les va a mostrar qué es lo que yo les dije, ¿sí? ¿Se entiende? Manny, ¿querés mostrarle cómo desarmamos esa definición? ¿Esto sería, tengo habilitado el micrófono? Sí. Sí. Ah,
porque no acá está la barrita. Esto es lo que estábamos diciendo, chicos, es muertos sobre enfermos, digamos, en este caso, que es lo que había comentado Mauro, es la capacidad básicamente de matar a un enfermo, no en general, sino es la mortalidad. ¿Dónde está el gatito? Sofi. Chicos, dejen de mirar el gato. Es la... Estamos hablando de la cantidad de muertos sobre la cantidad de enfermos, digamos. Esa sería la relación que tendría que haber. Le dejo así de manera burda para no estar haciendo gráficos y demás. Podemos Y justo ahí, Manny, tiraste la palabra exacta, digamos. ¿Eso es una relación, chicos, o no? ¿Estoy comparando un número que es el de arriba con el de abajo, o no? Y eso es una relación, o sea, una división es una relación o un cociente. ¿O no? Miren esto, ¿estoy comparando el número de arriba con el número de abajo? O sea, ¿el número de arriba es relativo con el número de abajo? Entonces supongamos, Manny, vamos a ponerle un número, Manny, por ponerle. 10 muertos por cada 55 habitantes. Para poner un ejemplo nomás. ¿Está? Enfermos, perdón, Manny, enfermos. Sobre 10 enfermos era, perdón. ¿Está? Supongamos que este sea el ejemplo. Yo voy a obtener un cociente ahí, que sería 10 dividido 55, ¿no? ¿Y cuánto me da 10 dividido 55? Hagan en su calculadora, para algo le dije que ocupen, ¿no? ¿Cuánto les da eso? 0,18, más o menos. Ese es el resultado de comparar el numerador con el denominador, ¿o no? Pregunta entonces, chicos. Pregunta. 0,18 es una cifra relativa o una frecuencia relativa, si ustedes quieren. ¿Sí o no? Porque la estoy comparando con alguien. Porque sale de comparar dos números, ¿o no? ¿Es una frecuencia o cifra relativa? Ok. Pero 10 muertos. 10 muertos. 10 muertos. ¿Está comparado con alguien? No, son 10 muertos. ¿Se entiende o no? 10 muertos son 10 muertos. 55 enfermos son 55 enfermos. Son cifras absolutas. No, muy fuerte ese término. ¿Está? 10 muertos, 10 muertos o 10 fallecidos. La facultad por lo general utiliza, creo que son muertos el último, pero 10 muertos o 10 fallecidos es la cantidad total que existe, ¿o no? De muertos en esa población. Sí. ¿Y 55 es la cantidad total de enfermos que existe en esa población? Sí. ¿Y 0,18? ¿De qué sale? De comparar dos frecuencias absolutas, ¿o no? Entonces, es una cifra relativa y la cifra relativa se obtiene de comparar dos absolutas, ¿o no? ¿Se van ubicando, chicos, en esto? ¿Sí? Manny, ¿querés? ¿Viste que yo tengo un TOC con esto? ¿Podés unir donde está 0,18? ¿Podés fusionar la celda y que quede en el centro, porfis? ¿Con esta? Sí, esas dos. Así ya les va quedando a los chicos ahí el Excel ese y después le pasamos el Excel y ya tiene todo completo ahí. ¿Eh?
El Excel que hiciste. Está 0,18. Bueno, ahí está. Es excelente, maestri. Y a ese ponele cifra relativa. ¿Al 0,18? Sí, al 0,18. ¿Y sí? ¿A cuál le Sí, quiere pero poner? ¿dónde querés que escriba? Porque por No, las sacarle dudas. una flechita o algo, como quieras. Ponele. Entonces ya le vamos armando la punta a los chicos. Dale. Cantidad de muertos es siempre... ¿De dónde sale el 0,18? Aileen, 0,18 sale de dividir 10 por 55. No, al revés. La relación entre dos cifras absolutas es una cifra relativa. Sí, pero Manny me sigue, chico, porque tengo un toque con eso. Vamos, tiene que quedar prolijo ahí. Yo utilizo PowerPoint. Andrew utiliza, no sé cómo se llamaba. No, Canva, y no sé cómo se llama. ¿Estamos? Entonces, eso es una cifra relativa. Viene de comparar dos absolutas. Aileen, fíjate, no sé si te sale, porque algunos chicos decían que no podían ver la pantalla, pero ahí vamos dejando una especie de resumencito. ¿Sí? Y al otro, Manny, ponerle frecuencias absolutas. Sí, frecuencia o cifra es lo mismo, ¿eh? Porque cifra es el número. Dale, súper, súper. Y al otro, Manny, ponerle a los dos cifra absoluta. O hacerle sacar una flechita de los dos, 10 muertos, o Sí, 55. estoy mirando dónde. ¿Eh? ¿No? Estaba Dale. mirando dónde. Esa es una cifra absoluta y esa es otra. ¿Sí? En la Facu nos piden Canvas. ¿Puede ser? A ver, depende, Mauro, no sabemos todavía si le van a pedir Canvas. Van cambiando eso, ¿eh? Sí, le pidieron la vez pasada, pero depende de lo que le pidan, vemos que le damos, digamos. Eso yo les dije ya a los chicos, que depende de lo que le pidan, es lo que le vamos a mostrar. Aparte, Canva, Canvas, chicos, le habían pedido para hacer una sola cosa. El resto hicieron con PowerPoint, Excel, Word, no, Canva hicieron, me parece que era, no sé si era una especie de horario, una cosa así, pero hicieron un solo ítem con Canvas. Cronogramas, ahí está, gracias Isabel. Solamente eso. Y es súper fácil de usar Canva. A mí no me gusta, aviso. Es muy acotado, o sea, para el que no sabe nada, es fácil, pero no es que tiene muchas opciones, digamos. yo no sé nada, a mí me cuesta Canvas, ¿qué es lo que está diciendo? No, lo que quiero decir es que yo no dije que cueste más o menos, dije que el que no sabe nada, por ahí le puede gustar. A mí no me gusta porque tiene herramientas armadas. Mauro, vos me vas a entender, vos que agarraste, esto le cuento aparte, Mauro me ha mostrado una ampliación de su casa con un programa que yo no había visto, como de arquitectura, algo así, muy bueno, muy bien hecho, que era como mover bloques básicamente, no era así, y estaba muy bien construido, y lo que logró fue muy bueno. Bueno, Canvas está todo ya hecho, digamos, ustedes mueven piezas armadas. A mí no me gusta eso, a mí me gusta armar lo que hizo Mauro, eso es lo que quise decir. Bueno, entonces, primer punto que quiero que quede claro es que la interpretación es súper importante para nosotros acá. O sea, acá no van a zafar, chicos. ¿Se entiende? Acá no van a zafar. No hay forma de que zafen en epidemia. No hay forma. O sea, tienen que entender o entender primero. Segundo, para mí es muy importante que ustedes sepan matemática. ¿Sí? No les pido una matemática que sepan hacer derivadas, integrales, digamos, no me interesa eso. ¿Saben qué es lo que más me interesa? Que sepan ubicar numerador y denominador. Con eso ya somos felices. Obviamente, después agarren la cálculo y hagan los cálculos, ¿no? ¿Sí? Si les cuesta dividir, hagan los cálculos. ¿Está? Pero necesito que sepan identificar lo que es una frecuencia o una cifra absoluta y lo que es una frecuencia o una cifra relativa. ¿Se entiende? Fíjense esto. Eso fue por COVID, ¿sí? O sea, ese ponerle más si querés por ahí, COVID. ¿Está? 0,18 es la letalidad. ¿Ok? Eso que está haciendo Manny ahora, si bien va a estar en el aula, ahora termino de escribir esto y te voy a mostrar ahí donde dice RR o R, incidencia acumulada, hoja 2, hoja 4. Ya te voy a mostrar eso, para que te asuste un poco más, digamos. ¿Sí? Fíjense abajo. Ahora vamos a hacer, pero la letalidad del ébola.
¿sí? El ébola, pongamos, Manny, 75 fallecidos, para cambiarle muertos nomás, ¿sí? Pará, porque, fíjate esto, 0,18, ¿es bueno o es malo? 0,18 es chiquito, pero 0,18 comparado con 0,5 es más grande. ¿Te entiendo, no? ¿Qué significa eso? Que a veces puede ser chiquito, pero es más grande que otro. Entonces, puede ser peor o puede ser mejor. ¿Se entiende o no? Porque hay que compararlo con alguien para decir eso. ¿Se entiende? Ese número puede parecer chiquito, pero comparado con un 0,5 es chiquito. Comparado con un 0,05 es enorme. ¿Se entiende o no? ¿No depende también del tamaño de la población? Sí, claro, pero ese número ya tiene la población. Claro. ¿Sí? La letalidad siempre entonces va a ser cifra relativa, sí. Sobre todo la tasa de letalidad. Letalidad es el término con el cual se conoce a la tasa de letalidad. ¿Sí? El apócope, digamos. Término acuñado ya. ¿Viste? Cuando no sabemos por qué se dice algo, término acuñado. ¿Sí? Entonces, fíjate ahora, vamos a poner 0,18 es más grande que 0,5, no. 0,18 es chico comparado con 0,5. Pero 0,18 comparado con 0,05 es enorme, porque es más que 3 veces más. Sí. Casi un 320, 330% más. Entonces, 75 muertos por ébola en una población de 87, Manny. De 87 enfermos de ébola. Y eso te da... Ahora, porque yo muy matemático no soy, digamos, ¿entendiendo, no? 0,86. La pregunta es ahora, 0,86 ¿es mejor o es peor que 0,18? Entonces, el número más grande, el más grande, ¿es mejor o no? No, es más letal el ébola. ¿Se entiende? Es más letal. Para eso utilizo una cifra relativa. ¿Se entiende? Entonces, miren esto, chicos. Entonces quiero que me vayan entendiendo y después hablamos de cada una. Primero, ¿sí? La letalidad me indica qué tan grave... Letalidad puse como ejemplo de una de las que vamos a hablar, ¿se entiende o no? Hay otras más, ¿sí? Entonces, miren esto. Primero, la letalidad me va a indicar qué tan mala es una enfermedad, o sea, cuál es la probabilidad que tiene la enfermedad de matar, ¿sí? O mejor dicho, cuál es la probabilidad que tiene un individuo de morir por esa enfermedad, ¿sí? Ok. Segundo, la letalidad en este caso es una cifra relativa. Siempre va a ser una cifra relativa, porque va a ser comparado, ¿sí? La letalidad es una cifra relativa. ¿Por qué es una cifra relativa? Porque comparo dos cifras o dos frecuencias absolutas. ¿Sí o no? Sí. Ahora, miren esto porque esto es lo importante de cifras relativas o de frecuencias relativas. Las frecuencias relativas me sirven para poder comparar un evento con otro evento en una misma población. En este caso son dos enfermedades diferentes, ¿o no? Supongamos en una misma población, en África. Entonces, las cifras relativas son las que me sirven para comparar.
¿Sí? Bien. Fíjense qué hubiese pasado si yo, Manny, voy a cambiarte los números, que te va a dar el mismo resultado igual. 100 muertos por COVID en una población de 550. Te da el mismo resultado igual. Ya está chequeado por mí. ¿Sí? Ah, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense esto, chicos. Quiero que esto tengan en cuenta. ¿Está? Quiero que esto lo tengan en cuenta. Si yo miro los números, si yo miro el tamaño solamente, si yo miro el tamaño, Sofi, Bobadilla, Sofi, si yo miro el tamaño y digo 100 muertos por COVID versus 75 muertos por ébola, ¿qué pensás vos? ¿Cuál de las dos es peor? Si ves el número así solito, el tamaño solo, 100 versus 75, porque ese es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Si ves 100 contra 75, ¿cuál te va a parecer más mala? Si tenés 100 muertos por COVID y tenés 75 por ébola, ¿cuál te parece peor? El de COVID, ¿no? Así a simples rasgos, mirando la cifra absoluta. Pero cuando vos comparás con la población, ahí vos decís, bueno, pero la letalidad de una es 0,18 y la otra es 0,86. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más mala? En realidad, el ébola. Entonces, chicos, para todos, muy bien, Sofi. Entonces, para todos, ¿las frecuencias absolutas me sirven para comparar? Y no, porque tengo que tener en cuenta la población, ¿se entiende o no? Yo no tengo en cuenta la población, que acá actúa como el denominador, y no me sirve para nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde apunto? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto claramente? ¿Sí? A ver, chicos, esto es muy importante que sepan. ¿Sí? Esto no es ni la mínima parte de lo que vamos a ver ahora. Pero si ustedes no entienden esto, se me complica después, ¿se entiende, no? Sería como remontar un 2-0 en la final. ¿Sí? Para una cifra relativa, ahí te contestan tus compañeros si es que entendieron, digamos. Para una cifra relativa, ¿siempre necesito un denominador? Siempre necesito un denominador. Y la pregunta ahora es, para una cifra relativa, ¿a veces necesito un numerador y a veces no? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿se entiende o no? Más falso que el amor de Piqué por Shakira, ¿o no? Porque siempre tengo que tener un numerador. Si no tengo un numerador, ¿cómo voy a tener un denominador? Imposible. ¿Se entiende? Siempre necesito entonces, ¿qué es lo que necesito siempre? Comparar dos frecuencias absolutas. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no se entiende eso? Chicos, está clarito el apunte de Manny, ¿eh? Manny, mostrale. Yo empiezo ya ahora con cifras relativas, pero necesitaba contarle esto. Mostrarle, Manny, el RR y eso, todas las fórmulas. Pues me preguntaron, ¿así nos pregunta la facultad? Mostrarle un poquito, digamos, de lo que se viene. Esto es un Mostrarle. spoiler, ¿no, chicos? Esto es un spoiler, chicos, ¿no? ¿Ven todas esas fórmulas? A sobre A más B dividido C más C más D, digamos, ¿eh? ¿Entienden? Esas son las fórmulas que les piden a Y ustedes. piensan que Mauro está hablando rápido cuando Lucas, no sé, le mete el triple tempo que le dice. A ver, les quiero ver cuando empiezan a agarrar ritmo y Mauro empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar con esta tablita. Van a tener que saber como el ABC, esta tablita, van a empezar a ver con las preguntas. Hay un par de cositas que acá van a tener que ver, chicos. Pero acá está la calculadora, así que se van a ahorrar muchas cosas. Tienen que entender el concepto nada más.
Por eso, chicos, a ver, nosotros hicimos esta calculadora con Manny. Bueno, la hizo Manny, digamos. ¿Me entiendes, no? Manny hizo la calculadora, yo le puse los colores y ella me atribuye el crédito, ¿se entiende, no? Dios, me ¿Sí? cansé de ser tu mejor guerrero. Entonces, nosotros le vamos a pasar la calculadora. O le pasamos esta o le pasamos otra, digamos, ¿sí? Pero que tenga los cálculos. Para mí los cálculos no son importantes. Bueno, sí son muy importantes. Pero no son muy importantes en el sentido de que tienen más que entender que saber calcular. ¿Sí? ¿Estamos? Manny está infravalorado. Yo lo valoro a Manny. Por eso le robo el crédito. Perdón, Manny. ¿Sí? Entonces, Manny, ¿me dejas compartir? No sé, ahí Adelante. empiezo a Sí, sí, mostrarles sí. cifras relativas y ¿Qué iba a absolutas. decir sobre cifras absolutas? No sé qué ibas a decir, Mauro, pero me parece que te explicó bastante veces lo de cifras absolutas y relativas. No sé si le quedó Qué buena algo. moto, Manny, ¿eh? Qué buena moto. Una moto, me gusta. Está buena, ¿eh? Bien, Así vamos entonces, no. siempre, siempre hacemos este tipo de apuntes con Mauro, chicos. Por lo general, aparte en base a lo que necesitan. Es decir, muchas veces tenemos hecho y muchas veces en base a lo que necesitan vamos armando, digamos, los Y apuntecitos. vamos Así que van. modificando, ¿eh? Porque no es que nosotros nos cerramos en que esta es solo nuestra verdad, digamos. Si la facultad les modifica algo Sí, y nosotros nos adaptamos a eso, intentamos buscarle la vuelta, ¿sí? Porque muchas veces es como dice Manny, digamos, en esto. En estadística hay una cosa que es lo correcto. Y en medicina está la aplicación práctica, digamos. ¿Sí? chicos, yo les cuento algo. No es chiste esto que le está contando Mauro. Cuando empezamos esto hace muchos años, yo me senté, agarré mis apuntes. Yo estudié también, o sea, no terminé mi carrera, digamos, de grado. Perdón, ese fue mi hijo. No terminé mi carrera de grado, pero tuve estadística, digamos, mi carrera, que era de ciencia exacta. Y yo me senté y le dije, mirá, Mauro, esto es así, digamos. Y Mauro me decía, no, esto es así. Bueno, y ahí nos sentamos, debatimos alegremente, con palabras muy amorosas, Debatimos digamos, sobre esto. alegremente. Y es cierto lo que le dice. Y bueno, y terminé viendo que se aplica de una manera muy, muy distinta, chicos, muy distinta a los libros de estadística. Si a alguno le gusta la matemática, alguna vez vio, estudió, me va a entender. Si agarra un libro de estadística o algo, va a ver que lo que aplican, o como lo utilizan en medicina, o si quieren especificarse un poquito más en lo que usan en la UNE, es muy distinto, chicos. Tiene su lógica. Yo me senté mucho tiempo con Mauro y Mauro me explicaba, y encontró la manera de hacerme entender que tiene una lógica, digamos, cómo lo usan. No terminé del todo convencido, pero funciona, digamos que funciona. Por eso le digo, lo tomo como chiste y me dice, pero es cierto lo que le está diciendo. Hay como un tema ahí con el tema esto de estadística pura, lo que es matemática puramente, y lo que es aplicar esta matemática al área que ustedes necesitan, y cómo lo usa la UNE, y cómo lo entienden los docentes, y cómo lo evalúan los docentes. Hay como unas brechas muy grandes, digamos, en el camino, que es lo que les va a orientar sobre todo más Mauro, que está más al tanto a ver cómo le van a cómo necesitan aprender, digamos, cómo necesitan contestar. Ya lo van a ir viendo. Bien. Entonces, ¿con qué vamos a empezar nosotros? Con indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los indicadores? O sea, empezando una forma de decir, vamos a empezar a encarar por acá, digamos, ¿sí? O sea, vamos a encarar de acá lo difícil, pero sabiendo que ustedes algún conocimiento tienen. ¿Está? Entonces, ¿qué es un indicador? ¿Sí? Un indicador es una característica o un aspecto o una cualidad de una población determinada, pero que tiene que ser medida. O sea, puede ser medida de forma directa o de forma indirecta. ¿Estamos? Entonces, básicamente, no quiero decir básicamente, me pegó la muletilla Lucas, pero entonces, ¿qué es un indicador? ¿Puedo decir que un indicador es una variable de una población? Sí, es una variable, ¿o no? Y variables hay cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se miden de forma directa y las cualitativas se miden de forma indirecta, ¿o no? Bien, perfecto. ¿Y qué es un índice? Porque acá es donde viene el conflicto. ¿Qué es un índice? Un índice es la combinación de muchos indicadores.
¿Estamos? Entonces, un indicador es una variable, una característica, un aspecto, algo que puedo medir de la población, y un índice es algo que se construye con muchos indicadores. ¿Se entiende o no? ¿Está? Un índice se construye a partir de muchos indicadores. Como cuál, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas. ¿Escucharon hablar alguna vez de las necesidades básicas insatisfechas? Donde entran vivienda, tipo de vivienda, si tiene cloaca, no tiene cloaca. Ahí hay muchos indicadores. El tipo de vivienda, si tienen agua potable o no, es otro indicador. Si tienen excretas, es otro indicador. ¿Se entiende? El NBI. Ok, bien. Entonces es una medida cuantitativa. Ahora, las que a nosotros nos interesan en epidemiología son aquellos indicadores que miden el estado de salud de las poblaciones. ¿Está? Cuando digo estado de salud, miro o digo la morbimortalidad de un pueblo. O sea, de un pueblo me refiero a un país, pero puede ser cualquier área. Puede ser una provincia, puede ser un municipio, puede ser un barrio, puede ser una manzana. Entonces, ¿qué son los indicadores del estado de salud? Son medidas de la morbimortalidad de una región. ¿Estamos claros? Por ejemplo, la enfermedad, la diabetes, ¿es morbilidad o mortalidad? Che, yo esto dije con todos los grupos, ¿eh? Con todos los grupos dije, vuelvo a repetir, las medidas de morbilidad me mostraban la carga de enfermedad de las personas, ¿o no? Morbilidad es la carga de enfermedad de las personas de una determinada región o de un determinado área. ¿Se entiende? Repito, la morbilidad es la carga de enfermedad de una población o de las personas de una determinada región, que es población, digamos. ¿Sí? Entonces, morbilidad, carga de enfermedad. ¿Estamos? Inmortalidad, es la carga de muertes de una población. Mortalidad es la carga de muerte de una población. Con carga me refiero a cantidad, es una palabra para decir de una forma bonita, cantidad, digamos. ¿Sí? Con carga me refiero a cantidad. Entonces, vuelvo a repetir, no sé por qué hago con la mano así, vuelvo a repetir, ¿sí? Vuelvo a repetir. Los indicadores del estado de salud me reflejan la morbimortalidad de la población, siendo que morbilidad es la carga, acá entre nosotros, cantidad de enfermos de esa población. ¿Sí o no? Inmortalidad me muestra la carga entre nosotros, cantidad de muertos de una población. Sí, ok. Me interesan indicadores asociados con factores
que determinan el estado de salud. Uy, que la hizo muy larga, ¿eh? Perdón, se me escapó. Indicadores sobre, vamos a decir así nomás, indicadores sobre factores asociados con la salud. Dame 2 segundos, Rami, pues igual vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Lo de letalidad fue para que entiendan, pero ahí ya te digo. Déjame que repite esto, ¿no? Primer indicador, estado de salud, ¿sí? Primer indicador, estado de salud. Mortalidad. Segundo indicador, factores asociados con la salud. Ahí tengo factores de riesgo y tengo factores protectores. ¿Sí? Factores de riesgo y factores protectores. ¿Está? No, son características nomás que tenés que sacar de acá. ¿Sí? ¿Está? Bien. Rami, ¿cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad? Que letalidad es en la población total. Mortalidad es en la población total. Mortalidad es en la población total. Y letalidad es la cantidad de muertos por la enfermedad. Esa es la diferencia entre letalidad y mortalidad. ¿Está? En los factores, tenés factores de riesgo y factores protectores. Acá. ¿Sí? Factores de riesgo y factores protectores. Y ahí si quieren pongan factores de riesgo aumentan la aparición de enfermedad y muerte. Factores de riesgo aumentan la aparición de enfermedad o muerte. Aumentan la aparición de enfermedad o muerte. Y en factores protectores tienen que poner su presencia disminuye la aparición de enfermedad o muerte. ¿Estamos? ¿No sería más acertado decir que aumentan la probabilidad de aparición de enfermedad o muerte? Es que sí, sería más acertado, digamos, sería más específico, sí, es cierto. Pero si vos aumentás la probabilidad, también aumentás la aparición. Pero sí, sí. Factores de riesgo, entonces, aumentan la aparición, y ahí si quieren pongan entre paréntesis, probabilidad de aparición de enfermedad o muerte. Factores protectores son los que disminuyen la probabilidad de que aparezca enfermedad o muerte. Vamos a copiarla a Sofi para que sea más específico, ya queda más lindo. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo aumentan la probabilidad o posibilidad de que aparezcan. No, esos son factores asociados con la salud, Aileen. Factores asociados con la salud. En el estado de salud iban morbilidad y mortalidad. ¿Sí? Mortalidad y morbilidad. Y por último, los indicadores de desempeño del sistema de salud, los últimos, la última carita que está acá, desempeño del sistema de salud, estos indicadores nos sirven para evaluar
Sí, Manny, ya digo ya. Nos sirven para evaluar si lo que hacemos en salud sirve o no sirve. Repito. Repito. Desempeño o indicadores de desempeño del sistema de salud nos sirven para evaluar, nos sirven justo para evaluar si lo que hacemos en salud sirve o no sirve. ¿Estamos? Entonces, esos son los tres indicadores principales que tenemos. En el estado de salud tenemos morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Morbilidad y mortalidad, después vamos a ver, se relacionan con incidencia y prevalencia. ¿Sí? Incidencia eran casos nuevos, prevalencia todos los casos. ¿Sí? Factores asociados con la salud, factores protectores o factores de riesgo, que pueden aumentar la probabilidad de que aparezca la enfermedad, factores de riesgo. Disminuir la probabilidad de que aparezca la enfermedad, factores protectores. ¿Está? Desempeño del sistema de salud. Estos indicadores, voy a decirlo de otra forma, estos indicadores sirven para evaluar si lo que hacemos en salud en realidad sirve o no sirve. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a dar un ejemplo de un indicador del desempeño del sistema de salud. Es que tenés muchos, cualquier tipo de indicador que te diga, por ejemplo, te voy a decir uno y no te voy a explicar ahora. Te voy a decir uno, pero no te voy a explicar. ¿Está? Te voy a decir uno. El odds ratio de las vacunas o el RR de las vacunas contra el COVID es de 0,15. Lo que significa que vacunarse contra el COVID disminuye la morbimortalidad. Acá son los factores asociados con la salud, es definir si es factor de riesgo o factor protector. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero saber si hasta acá entienden la función de cada uno de estos indicadores. ¿Se entiende la función? Uno me dice qué tan enferma o qué tanto se murió una población. Otro indicador me dice si un factor es de riesgo o es protector. Y el otro me dice, Mauro, lo que vos hiciste en la población, ¿sirve o no sirve? ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, salir a recorrer el barrio en busca de mujeres que no tienen control ginecológico. Si yo salgo y después las mujeres van al CAPS a hacerse un PAP, entonces sirve mi medida. Y esa medida va a servir para bajar la incidencia, casos nuevos, de cáncer de cuello de útero, ¿o no? Si yo controlo a las mujeres,
voy a diagnosticar cuando las lesiones sean pequeñas, ¿sí? Entonces tengo menor probabilidad de que la enfermedad se agrave. ¿Se ubican o no? Eso se hace con indicadores y asociadores, asociaciones estadísticas, como el odds ratio, el riesgo relativo, la incidencia relativa. ¿Está? No quiero asustarlos, pero el coco está en la casa. ¿Se entiende? ¿Sí? Deja tu teléfono. Te vi, ¿Estamos? Bien, Manny, ¿querías decir algo? Que justo te interrumpí. Justo, tenía apagado el micrófono. Era un poco antes me habían consultado en un momento, o pedían que repita en realidad, una diferencia entre, a ver si lo encuentro, la pregunta, entre letalidad, morbilidad y mortalidad, me parece que eran las preguntas. Bueno, sí, la comparación, digamos, no la definición en sí. Y bueno, en síntesis, entre letalidad y morbilidad, estaríamos hablando simplemente entre en la letalidad, perdón, la cantidad de muertos por enfermedad, y en la morbilidad estaríamos hablando de los enfermos directamente. Y anterior a eso, que algunos tuvieron la confusión cuando estábamos en el Excel, que era la letalidad, de nuevo, la cantidad de muertos por enfermos, y la mortalidad es la cantidad de muertos respecto a la población total, digamos, no por enfermos. Eso había quedado claro, ¿no? Porque hoy consultaron, ahí miro el chat. ¿Se entendió, chicos, lo que dijo Manny? ¿Sí? Comparación nada más era, no definiciones, sino comparación. Ah, bien, bien, súper. Estamos. ¿Vamos yendo, chicos, o no? ¿Sí? Uy, cuando empecemos a volar con esto, Manny, ya estoy fascinando. Bien. Entonces, ¿qué más quiero que sepan? Todo lo que yo quiero que sepan. Morbilidad, sí, como dijo Manny, la cantidad de enfermos. Mortalidad, la cantidad de muertos, pero no solo, cuando vos hablas de la cantidad de muertos en enfermos, por ejemplo, la cantidad de infectados por ébola que murieron, estás hablando de la letalidad. ¿Sí? Cuando hablas de la cantidad de muertos de ébola en una población, mortalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos? Son instrumentos, son todos instrumentos de evaluación para que yo sepa cómo está la población. Es que la cantidad de enfermedades es la cantidad de enfermos. Claro, la carga de enfermedad está dada por la cantidad de enfermos que existen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense lo que dice abajo, con palabras más, palabras menos. ¿Para qué me sirven estos indicadores? Para saber o para evaluar o para poder describir mi población. ¿Se entiende? Y de hecho, si yo tengo hoy una letalidad de 0,18 por el COVID y mañana aparece otra cepa en Corrientes y me da una letalidad de 0,26, ¿apareció una cepa más mala o una cepa más buena? Más mala, ¿o no? Porque en este caso, el que sea el número más grande es peor, no mejor. ¿Sí o no? Entonces puedo medir los cambios que aparecen. ¿Sí o no? Muy bien. Quiero que entiendan eso entonces. ¿Qué es lo que va a pasar en una determinada población y dentro de esa población, qué es lo que va a pasar con la enfermedad? Porque si yo pongo campañas para la diabetes y yo establezco y pongo plata para la campaña de la diabetes y cada vez tengo más diabéticos, entonces algo está fallando. No me sirve eso, ¿se entiende o no?
Por eso es que necesito saber qué es lo que pasa con las enfermedades. ¿Sí? Entonces, seguimos con la premisa de que ¿importa el tamaño? No, porque ese tamaño tiene que tener un contexto. No es lo mismo 100 en 1.000.000 que 75 en 100. Es diferente, ¿sí? Todo tamaño muestral tiene diferente impacto dependiendo de la población a la cual yo estoy haciendo hincapié. ¿Se entiende? Por ende, necesito cifras relativas o frecuencias relativas. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Está claramente entendida la idea? Repito, porque me han preguntado antes nomás. Repito, me preguntaron si la cifra absoluta era más útil que la cifra relativa. No me di cuenta, me pusieron en privado eso, no me di cuenta, perdón. Esa era la pregunta. Entonces yo le dije, lo importante no es el tamaño muestral, sino qué tanto impacto tiene ese tamaño en la muestra, en la población. Entonces, para comparar, no me sirve el tamaño solamente, sino que me sirve el tamaño, pero ¿en qué contexto lo pongo? ¿Se entiende? O sea, necesito entender el tamaño muestral en un contexto. No es lo mismo 100 de 1.000.000 que 75 en 100. Es lo que respondía hoy Sofi. ¿Se entiende o no? No es lo mismo. Si yo le decía 100 muertos por COVID y 75 por ébola, le decía así nomás, ella me iba a decir, ataquemos el COVID. Pero si yo le decía, no, pero murieron 100 en 550 y del otro 75 en 87, y no, pará, maestro, ahí ataquemos el ébola, ¿se entiende o no? Cambia, ¿se entiende o no? Por eso las cifras absolutas o el tamaño muestral miente. Depende de dónde lo utilice o dónde ponga ese tamaño muestral. ¿Qué significa dónde ponga el tamaño muestral, el tamaño de la población? ¿Se entiende? Por eso utilizo cifras relativas y no cifras absolutas. Ahora, supongamos que yo le digo a Manny, tengo 100 cámaras apagadas. Y el otro día teníamos 50 cámaras apagadas. Me da una idea, ¿se entiende o no? Me da una idea del impacto. Pero después Manny me dice, no, lo que pasa es que el otro día teníamos 50 cámaras en 150 y ahora tenemos 100 apagadas en 300. Bueno, casi lo mismo, nomás, ¿no? Bueno, ahora tenemos 100 apagadas en 340. ¿Sí? Cambia. ¿Se entiende o no? Por eso las frecuencias absolutas no son las más utilizadas. La muestra sí. Para tener una muestra, yo tengo criterios de inclusión y de exclusión. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? Todavía. ¿Sí? Eso les dejo ahí como más información para ustedes. Por eso mis Power tienen muchas letritas, sobre todo acá. ¿Sí? Entonces, capaz que podemos adelantar, Manny. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probarle a los chicos, a ver qué onda. ¿Sí? Prueba y error, prueba y error. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas utilizadas en epidemiología? ¿Cuáles son las medidas utilizadas en epidemiología? El indicador es una variable. Son frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Sí? Esas son las medidas. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Ahora, voy a preguntar algo
pero tómense 10 segundos antes de responder. ¿Sí? Porfis. ¿Verdad? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? Luis. Ah, justo caíste ahí. Lo siento. Luis. ¿Las frecuencias absolutas sirven o no sirven en medicina? Sí sirven. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí que sirven? Capísimo, capísimo. Bien, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cifras relativas me dan una idea del tamaño. Y el tamaño es importante, porque tengo que comparar el tamaño muestral con la población. Entonces, de la comparación de dos frecuencias absolutas, tengo la relativa. Sin absolutas no hay relativas. ¿Se entiende? Ahora, Caro, ¿sirven para comparar las frecuencias absolutas? No. Creo que bien. No sirven. ¿Sí? Hablaste más rápido de lo que escribiste. No sirven. Para comparar no sirven. De hecho, fue el ejemplo que dimos anteriormente. 100 de COVID y 75 de ébola. Y el ébola era mucho más letal. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el tamaño no se puede comparar directamente. Por tamaño me refiero a la cantidad de eventos, ¿no? ¿Sí? Tamaño es la cantidad de eventos que ocurren en una población. Se llama tamaño muestral o muestra. No puedo comparar directamente un tamaño con otro tamaño. No puedo comparar directamente una muestra con la otra muestra. Necesito no frecuencias absolutas, sino frecuencias relativas. ¿Sí? Porque las frecuencias absolutas mienten, ¿o no? El tamaño solo miente. O sea, las frecuencias mienten. ¿Saben por qué mienten las frecuencias absolutas? Porque empiezan con las... Ah, qué re machista el ojo. ¿Sí? Porque no comparan o porque no... No, pues yo no puedo decir eso, digamos. Entonces, ¿por qué las cifras absolutas mienten? Ramiro, ¿por qué las cifras absolutas mienten? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no expresan la proporción. Letalidad es un ejemplo nomás, ¿eh? Pero ¿qué no expresan? ¿Qué no expresan las absolutas? ¿No expresan qué? ¿Qué? ¿Qué no expresan? El contexto. ¿Y el contexto qué es? La población. ¿Se entiende o no? Por eso mienten. Porque no expresan el contexto y no expresan la población. ¿Sí? Miren esto. Les voy a hacer... A frecuencia absoluta ya creo que se entendió eso, ¿no? Entonces, no expresa cantidad. Sí expresa cantidad la absoluta, ¿eh? Guarda. Sí expresa cantidad. ¿Sí?
sí expresa cantidad, ¿sí? Miren esto, el ejemplo que les di a Sofi, de 100 de COVID contra 75 de ébola. ¿Recuerdan eso o no? El 100 parecía más que el 75, ¿no? Pues yo les digo, 100 murieron por COVID y 75 por ébola, ¿parecía más grande el 100 de COVID o no? Pero cuando lo puse en contexto, o sea, sobre la población, de repente creció el tamaño del ébola o no, y se hizo más letal, ¿sí o no? O sea que Se bugueó. parecía menos malo el ébola, pero resultó ser el más malo, ¿no? ¿Sí o no? De repente aumentó cuando lo pusimos en contexto. ¿Sí o no? Se hizo más letal. ¿Sí? No dije que las frecuencias absolutas no les importa la cantidad, ¿eh? Dije que las frecuencias absolutas me dicen el tamaño total. ¿Sí? Las frecuencias absolutas me dicen el tamaño total. Pero no me ponen ese tamaño total en contexto. ¿Sí? Teniendo en cuenta las muestras de COVID y de ébola. En una sola muestra se comparan las frecuencias absoluta, número de muertos, no, en una sola muestra, no entiendo lo que me quisiste poner. Las frecuencias absolutas, número de muertos, el numerador y enfermos en el denominador. En cambio, en dos muestras, por ejemplo, COVID y ébola, se comparan las frecuencias relativas. Claro, sí. Vos podés comparar esas dos frecuencias absolutas, que igual no te sirve de nada, digamos, si van referidas a la misma población. Ahí te puede servir, pero igual, te cuento algo, digamos. Supongamos que vos venís a la población de Corrientes y me dis ébola y me dis COVID. Sí o sí, tenés que comparar, ¿se entiende o no? Con la población. O sea, siempre para comparar un evento en salud, en este caso, la letalidad por el ébola y por el COVID, siempre usás frecuencias relativas. ¿Sí? Chicos, eso tiene que quedar muy claro porque después van y meten la pata ahí, ¿se entiende o no? Y recién estábamos empezando. ¿Está? Entonces, no me pregunte otra vez por cómo dijo que no ponen el tamaño en total. No, para, ahí voy de vuelta. Ahí voy de vuelta. Las cifras absolutas, con dos cifras absolutas obtengo una relativa, sí. No voy a leer eso, Nico, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Las cifras absolutas me dan idea del tamaño de un evento o del impacto de un evento, pero ¿qué es lo que no me dan? ¿El contexto real o no? Y las cifras relativas, además del tamaño de la muestra o además del tamaño del evento, ¿me dan el impacto real? Porque considero al contexto o considero a la población. ¿Se entiende? Ese fue el ejemplo de por qué el COVID con 100 parece más que el que tiene 75, que era el ébola. Pero de repente
aumenta el tamaño o aumenta el impacto del COVID, del ébola, digamos, porque lo pongo en contexto. ¿Se entiende o no? Consideras más variables como la población, ¿sí? Entonces, ¿solo me importa el tamaño de la muestra? No. Ese tamaño de la muestra, entre paréntesis, frecuencia absoluta, tiene que estar en un contexto. ¿Se entiende o no? O sea que si la pregunta, y no vayan a meter la pata, por Dios, se lo pido. Si les dicen que la frecuencia absoluta sirven para evaluar el impacto de una enfermedad en comparación a otra, ¿sirve o no sirve? No. No vayan a meter ahí la pata, ¿no? Pero sirven las frecuencias absolutas, ya lo explicó Luis ya, ¿eh? Sin frecuencia absoluta no hay frecuencias relativas. ¿Ok? Bien. ¿Y el tamaño de la población, chicos? ¿Importa? Sí. ¿Y es una frecuencia absoluta? Sí. Claro que sí. O sea, depende mucho dónde voy a usar ese tamaño muestral. Depende mucho dónde pongo ese tamaño muestral. Para saber si en realidad es grande o es pequeño el evento. ¿Se entiende? Es decir, si tiene mucho o tiene poco impacto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, frecuencias absolutas me dan la cantidad total de eventos. ¿Sí? No, pero porque vos no lees lo que escriben por lo que escribieron recién, digamos. Es como team, digamos, team versus team. Así me pusieron. ¿Para qué sirve? No, la frecuencia relativa sirve para poder comparar dos enfermedades en una misma población o enfermedades o la misma enfermedad en dos poblaciones diferentes o dos enfermedades en dos momentos históricos diferentes. Dame 2 segundos. Dice, lo que no me queda claro es, ¿una cifra relativa es la que resulta de dos absolutas? Sí. Es decir, que si yo he enunciado, hay una probabilidad de 0,10 muertes por COVID en una determinada población. Ese 10 es una cifra relativa. Y es, sí, sí. La relativa es la que está en contexto y la absoluta no. Exactamente. Sí. ¿Está? Entonces, Una cosita, sí, no sé, por ahí le sí. sirve un cambio de palabra, ¿no? Porque es un sinónimo. Las relativas surgen de relacionar, chicos, acuérdense. Relativas, ahí viene una relación, de relacionar. Es decir, que justamente relativo viene de relacionar y va a relacionarse, va a la redundancia, con otro valor sí o sí. Esos valores son los absolutos, lo que le está diciendo Mauro, y las absolutas no van a depender de esa relación, digamos, van a ser lo que son. Y no sé si alguno se acuerda de algo, me hace acordar a mí nada más termodinámica, ¿no vieron estos chicos, Mauro, no? No, Para, todavía no. por las magnitudes de esas, viste que está los valores absolutos y los relativos, digamos. O sea que hay números también que son relativos a algo, o sea, relativos a algo cuando se compara o es respecto a algo, siempre es comparado a algo. No sé si me explico, siempre es respecto a otra cosa. Lo relativo es una relación y el absoluto no es comparado a otra cosa, es lo que es, digamos. O sea, no sé si en este sinónimo le ayudo o le confundo más a otros. Me parece que está muy claro lo que dice Mauro, pero por si alguno está perdido, por ahí le sirve que lo relativo es una relación y es respecto a otra cosa. Y ese tipo de ejemplo lo Claro. puso Wendy, está claro, o sea, ahí ya tenés una relación, en la probabilidad y demás, es una relación, es respecto a algo, directamente, eso es respecto a algo.
y ahí te sale la relativa directamente. Igual, sinceramente, por ahí capaz le confundían muchos. Quise aportar una cosita porque me pareció mucho más claro lo que explicó Mauro, pero por ahí si a alguien le faltaba una cosita, me pareció que le podía sumar. Por eso nada más metí la cuchara. Yo voy a hacer un comentario, digamos, que no quería hacerlo porque se puede malinterpretar. No, ya me tenté, Manny, lo siento. La cifra absoluta es absoluta porque no va a variar su tamaño. ¿Se entiende? La cifra absoluta no va a variar su tamaño. Va a ser esa cantidad y solo esa cantidad. No tiene ni mayor ni menor impacto. Pero la relativa es la que puede crecer o puede disminuir su impacto. Porque la relativa depende de la población. ¿Se entiende? Entonces puede representar un impacto mayor o un impacto menor. La absoluta no. Por eso es absoluta y por eso la otra es relativa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? O sea, la cifra absoluta es lo que hay. Listo, ya está. ¿Está? La cifra relativa puede aumentar su impacto. ¿Se entiende? Uno es C y el otro es S. ¿Se entiende? Bien. Entonces eso tiene que quedar claro, chicos. Una tiene un impacto y la otra no. La otra no cambia el impacto. Porque no es lo mismo, y les vuelvo a repetir, y esto es lo importante, no es lo mismo 100 en 1.000.000 que 100 en 400. ¿Se entiende o no? Pues yo digo, tengo 100 muertos por ébola, tengo 100 muertos por COVID. Ah, pero 100 muertos en 1.000.000. Y el otro 100 muertos en 400. Ah, ahí cambia. ¿Se entiende o no? Un ejemplo, digamos. Sí, algo así. ¿Estamos? Bien. Sigo entonces. Cifras absolutas me cuenta la cantidad y no va a variar, pero no me da el impacto real. ¿Ok? Les dejo algunas características. ¿Puede repetir la pregunta que dijo que no se tienen que equivocar? Bueno, cuando la facultad les pregunte si las frecuencias absolutas sirven para estimar el impacto real de un evento, la respuesta a esa premisa es falsa. ¿Sí? La respuesta a esa premisa es falsa. Esa es una pregunta que suele hacer la Facultad de Córdoba cuando toma exámenes. La premisa es, vuelvo a repetir, las frecuencias absolutas nos dan el impacto real. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Córdoba. ¿Está? Bien. Entonces le dejo algunas características más. ¿Sí? Importante a fines administrativos, ayuda a definir la magnitud, pero no me da la magnitud real. ¿Está? Señala la cantidad de eventos. ¿Sí? Porque me cuenta la cantidad de casos que hay. ¿Ok? Sin embargo, las relativas sirven para comparar adecuadamente. ¿Sí? Las relativas sirven para comparar adecuadamente, es decir, ahí puedo comparar el tamaño muestral en el contexto real. ¿Sí? O sea, para comparar utilizo las relativas, no las absolutas. Porque en las relativas, ¿qué involucraba? El tamaño de la población. O sea, el contexto. ¿Sí? Bien. Yo, como soy precavido, les dejo esto siempre, ¿entendiendo, no? Se obtienen en general relacionando el número de casos, numerador, con el número total de individuos que componen la población, denominador, por las dudas, nomás les dejamos esto. Manny me dijo, no, si los chicos son rey, yo les dejo igual por las dudas. ¿Se entiende? Manny dijo, los chicos la van a sacar re rápido así. ¿Sí?
Sí, una vez un profe, tuvimos una discusión esta con Manny, porque nosotros cuando leemos, digamos, tratamos de buscar muchas cosas, digamos, leemos un montón de libros diferentes. Y una vez un profesor ¿de dónde era Manny? De la Facu de Entre Ríos era, ¿no? ¿Sí? Que Eso es un tic, puso, chicos, un tic nada más. sí, puso un ejercicio, digamos, donde quería comparar cosas que no se podían comparar, digamos, ¿sí? O sea, cosas que nada que ver. Quiso comparar la incidencia y decía el señor este de la facultad de Entre Ríos, no era acá, ¿sí? Decía que había 150 enfermos en una población de 100. Y nos defendió a muerte la teoría, ¿eh? Entonces, cuando hicimos un Zoom, porque es un amigo de Manny, digamos, ¿sí? Es un amigo de Manny. Entonces, Manny hizo un Zoom con el chico este, ¿está? Yo le pregunto, pero vos me estás diciendo que hay 150 enfermos, pero tenés 150 en la población. Y me dice, claro. Yo decía, ¿cómo que claro? O sea, un tabaquista se enferma de tabaquismo, digamos, tiene 2 veces tabaquismo. No, lo que pasa es que cuando vos calculás, ¿qué dije yo, Manny? Está bien, listo, tenés razón. Me quedé tranqui, digamos. Manny me miraba nomás porque ya, ¿sí? Claramente no entendió lo que era la epidemiología, digamos, ¿sí? Afortunadamente eso no les va a pasar acá, ¿sí? No les va a pasar eso en la Facu de Corrientes, ¿está? Eso no va a pasar acá. Acá los ejercicios son más programados, ¿sí? Bien, ¿está? ¿Cuáles son? Estas son las características que ya vimos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las frecuencias relativas que nosotros vamos a ver? Y les voy a dar las características, ¿está? Y vamos a dejar más o menos por acá. ¿Te parece, Manny? Porque Bien. ya están cansaditos, están saliendo, digamos, ¿sí? ¿Estás esperando el guiño? ¿What? No estaban Sí, atentos en realidad porque hubo no está. un tic antes, previo. Pero es un tic, no es un guiño de ojo. Tic. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las cifras relativas que utilizamos en medicina? Las razones, las proporciones, una forma particular de expresar las proporciones, que es el porcentaje, y las tasas. Entonces, yo quiero que, si pueden anotar, hacer una notita así simple, rápida, para después cuando tengan la filmina, es razones, compara variables diferentes. Razones compara variables diferentes. Por ejemplo, si yo comparo la cantidad de sillas con la cantidad de mesas, la cantidad de sillas está incluida dentro de la cantidad de mesas. No, son variables diferentes. Sí, razones comparan variables diferentes. Las razones comparan variables diferentes. Por ejemplo, sillas y mesas. Y acá viene la parte importante. Comparan variables diferentes, coma, es decir, que el numerador no está incluido en el denominador. Es decir, que el numerador no está incluido en el denominador. Es decir, que el numerador no está incluido en el denominador. ¿Estamos? El numerador, por ejemplo, si yo comparo cantidad de sillas sobre cantidad de mesas, el numerador, las sillas, no están incluidos
dentro de las mesas. O si yo digo, hay tantos médicos por cada tantas camas, o sea, por cada tantos pacientes. ¿Los médicos están incluidos dentro de los pacientes? No, son poblaciones diferentes, ¿o no? Entonces, ¿el numerador está incluido dentro del denominador? No. Eso es una razón. ¿Se entiende? ¿Qué es una proporción? Es el peso relativo de una variable en el total. Es el peso relativo de una variable en el total. Es el peso relativo de una variable en el total. Coma, es decir, que el numerador está incluido en el denominador. Coma, es decir, que el numerador está incluido en el denominador. Entonces, ¿qué es una proporción? Es una medida o una frecuencia relativa que me indica el peso de una variable en el total, coma, es decir, que el numerador está incluido en el denominador. ¿Estamos? Esta es la definición más difícil, chicos. La que sigue. Porcentajes. Es la más difícil de todas. Porcentajes. Es una proporción multiplicada por 100. Repito, porcentaje es una proporción multiplicada por 100. ¿Sí? Cuánta razón. Bien, ¿qué significa eso? Cuando yo a una proporción le agrego por algo, por 10, por 3, ¿está? Le pongo así. Porcentaje es una proporción con factor de amplificación. ¿Sí? Porcentaje es una proporción con factor de amplificación. ¿Sí? Proporción. ¿Qué es una proporción? La proporción es una frecuencia relativa. Es una frecuencia relativa que me indica el peso de una variable en el total. Sí, sí, Valentino. ¿Está? Proporción es el peso relativo de una variable en el total. Por ende, el numerador está incluido en el denominador. Y ahí les doy un ejemplo, porque proporciones, no les di el ejemplo porque proporciones y porcentajes van de la manito. ¿Sí? ¿Está? Ya te repito, ahora no termino, te repito ahí y ahí me preguntas. ¿Sí? Proporciones, por ejemplo, la cantidad de enfermos de COVID en una población. ¿Vieron lo que hicimos de letalidad? ¿Qué es lo que estaba preguntando Valentino? 100 muertos de COVID en una población de 550. ¿Es una proporción? Sí, porque los muertos pertenecían a la población. ¿Entiendo, no?
Por eso el numerador pertenece o está incluido dentro del denominador.